Buenas tardes, me presento. Bueno, tardes, días o noches porque no sabemos en el espacio en el cual se encuentren los compañeros que nos están viendo. Inicialmente, pues me presento. Yo soy la docente Erika Upegui, soy licenciada en Ciencias Sociales. Tengo un prontuario de cursos y especializaciones, pues, pero a la final, como ser social, soy la docente, soy la profe, soy la hija, soy la esposa, soy la compañera de vida, soy la dueña de dos mascotas hermosas. Entonces, pues esa soy yo, soy la profe Erika, licenciada en sociales. Tengo dos especializaciones, una en docencia universitaria y otra en innovación educativa digital. Actualmente pues curso un doctorado y pues dirijo el curso de sujeto, comunidad e interacción social, pero también dirijo el curso de historia de Colombia contemporánea, que son para especialmente psicólogos. No soy psicóloga, pero pues sí oriento la parte histórica y la parte sociológica. Quisiera saber quién es Valerie, si puede prender su micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, Valerie es una persona a la cual le interesa mucho lo que es la carrera de seguridad y salud en el trabajo. Pues tengo un técnico en eso y pues decidí hacer el profesional como tal. A ver, también, bueno, tengo también un certificado en primeros auxilios y también me gustaría como hacer un técnico, un certificado en fisioterapeuta. Porque la verdad es una carrera que siempre me ha parecido increíble. Y pues, ¿qué más puedo decirles de mí? Soy una persona pues que siempre trata de entregar todos los trabajos los primeros días, porque ya vi que hay muchos fallos en esa plataforma, entonces es mucho mejor evitarlo. Y ya, Está bien, Valerie. Yo creo que de las experiencias es que aprendemos. Eh, Creo que María Clara no puede María Clara, ¿puedes abrir tu micrófono? Un segundo. Creo que no. Listo. Mientras, Angie, creo, Angie y Lady eran las que tenían los micrófonos activos, me pareció. No, yo no lo había aprendido, profe. Pero, ¿quién es Angie? Ya que pues, activaste tu micrófono. Bueno, mi nombre es Angie Michelle Garcés Rivas, actualmente tengo 18 años. En el 2024 me gradué de bachiller. El año pasado terminé mi técnico en auxiliar de enfermería. Voy a empezar un diplomado en UCI y actualmente estoy estudiando profesional en seguridad y salud en el trabajo. Uy, maravilloso. Y has aprovechado el tiempo. Bueno, aprovechado no porque cada uno con su historia y con su vida, pero te ha rendido y has sido muy juiciosa estos 2 añitos que has estado por fuera del colegio. Pues que acabaste de graduar. Felicitaciones, Sí, Angie. gracias. Mm, Bueno, Lady puede activar su micrófono y si no, pues iniciamos porque Pablo no tiene la muy buenas posibilidad. tardes, profe. Buenas tardes, Lady. Mucho gusto, mi nombre es Lady Calvache, soy de la ciudad de Pasto, tengo 33 años. De, pues cuando tenía 17 años me fui para la policía, duré 5 años trabajando allá. Pues me gustó mucho el cuento de las armas y eso. Trabajo con la comunidad también y pues estuve en el primer grupo de contraguerrilla femenino, pero por cositas familiares pedí la renuncia. Quise pues como entrar a estudiar algo, pero pues en ese momento no se pudo y presenté papeles para trabajar en el IMPEC. Actualmente trabajo en el IMPEC, llevo 11 años. Eh,
Acá pues pertenezco a un sindicato, el IMPE, que siempre estamos prestos pues para cualquier defensa de los compañeros, para tener mejores prestaciones y lo demás de la parte laboral. Pues a mi edad dije, no, yo quiero estudiar una carrera, quería algo, pero todo el mundo como que aquí en mi trabajo se estudian derecho o psicología. Y no, como que no me miraba en ninguna de esas dos carreras. Y pues fue algo chistoso, pero yo miré como que ciencias políticas y me pareció un nombre llamativo, muy bonito y decidí inscribirme. Y pues bueno, iniciamos esta aventura, Dios quiera nos vaya súper bien y ya. Y ya, ¿no, Lady? Tienes una historia de vida bastante asombrosa. Créeme que cada uno en medio de todo lo que hemos construido y lo que vamos construyendo, pues formamos lo que es eso que le llamamos sujeto. Y es lo que nos tiene acá. Por eso les pedía que se presentaran y nos contaran un poquito de su historia de vida. eh, Porque a la final somos producto de todas las decisiones y de todas las acciones que hacemos día a día en nuestros hogares, en nuestras casas, con los demás, en nuestros trabajos. Y es desde ahí, desde ese sujeto y desde esa identidad, como de alguna u otra manera en esa interacción social somos lo que somos y somos ese cúmulo de experiencias. Entonces, el día de hoy, estimados y estimadas estudiantes, vamos a mirar un poquito la primera lectura que ustedes ya realizaron, ya hicieron y el día de ayer entregaron. ¿Cómo está organizado pues nuestro espacio? Nuestro espacio está proyectado para 1 hora y media, 1 hora y 40. Y pues la idea es que organicemos la diferenciación conceptual entre sujeto, comunidad e interacción social. Miremos la imagen social y de la identidad y creo que una de nuestras compañeras por acá nos va a ayudar en la parte donde dice sujeto social, subjetividad y desvinculación, porque pues con la experiencia ustedes nos enriquecen acá. Vamos también a trabajar lo que es sujeto, subjetividad y subjetivación y finalmente vamos a cerrar Eso con las... suena muy feo, papi. Y sí, tiene micrófono. Vamos a mirar la subjetivación desde el proceso de cómo se construye el sujeto. Entonces, para empezar, vamos a tener una ruleta. Ay, me devolví. Eh, si ustedes quieren construir material y pueden trabajar, esta que se llama Picker Wheel es una ruleta con la cual pueden trabajar, digamos que están en un espacio con un compañero o en la familia, pueden trabajarla. ¿Qué va a pasar con esta ruleta? Yo la voy a girar y va a tener 4 conceptos. Esos 4 conceptos, la idea es que cada uno levante la mano o a través del chat, la definamos y a partir de ahí empiezo la explicación. ¿Es comprendida la instrucción? Sí, señora. Perfecto, entonces se fue. Comunidad. ¿Quién quiere definir la palabra comunidad? Lo que se les venga a la mente. Listo, tenemos nuestra primera participante, Valerie. Bueno, pues en sí, cuando hablamos de comunidad, hablamos de un grupo de personas las cuales comparten un espacio, un interés, valores, culturas o normas en común. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Valerie. Se fue la segunda palabra. Creo que Carlos nos va a ayudar con la segunda. Ay, no, y no va a ser comunidad. Espérame, porque no me deja eliminarla. Carlos, ¿te parece bien si defines interacción social? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que cuando nosotros hablamos de interacción social, creo que primero tenemos que partir creo que es como una escala. Primero está el sujeto, luego la comunidad y luego viene, pues a través de ello viene la interacción social, ya que pues en la interacción social se permiten o se generan vínculos entre las personas que se están comunicando en ese entorno social, es decir, donde el individuo se está reconociendo
creo también o pienso que se está identificando con sus grupos y construye como una especie de ah, simbolismo, universo simbólico, como se diría en filosofía, en el que está desarrollándose él. Entonces, también podemos decir que la interacción social también puede ayudar al reconocimiento de la persona y a la colectividad, es decir, podemos identificar ciertos grupos de personas a través de esta interacción. Perfecto. Algo muy importante, simbolismo, interacción y la forma en la que vas organizando la forma, en definitiva, que las pautas que marcan al sujeto. Vámonos por la siguiente. Si sale comunidad, el que va a participar, pues ponemos sujeto a sujeto. Sería la última palabra. Pues rodemos la ruleta a ver si sale sujeto. Y si no, pues esa es la palabra. Ahí sí sale interacción social. Eh, ¿Quién quiere definir la palabra sujeto? Está Valerie, está Lady. Listo, Lady, dale. Eh, pues pienso que el sujeto es como la persona que tenemos vínculos en una cultura, una historia, en la relación social con la comunidad. También puede ser las personas que pertenecen a una comunidad ya descrita, por ejemplo, a la comunidad indígena, entonces todas sus normas, todo lo que le rige. Muchas gracias, Lady. Sujeto, en definitiva, el cúmulo de interacciones sociales, el cúmulo de simbolismos, el cúmulo de aquello que la sociedad nos está transmitiendo y nos está compartiendo constantemente. La compañera le decía, 5 años como profesional de la policía, pero no espere, hice un alto en el camino y luego llevo 11 años trabajando en el IMPEC y luego soy del sindicato. Lo que es nuestra compañera en este momento y cada uno de los que estamos acá hace parte de esa historia que hemos ido hilando poco a poco y que nos ha ido formando como lo que somos. ¿Quién es cada uno de nosotros? Nuestra otra compañera dijo, no, profe, es que en el 2024 me gradué, pero tengo un técnico en esto, pero ahorita estoy haciendo esto como profesional. Sí, estamos hablando de la formación como profesional, pero también de una identidad como personas. Si soy una persona amorosa, si soy una persona honesta, solidaria, bueno, a partir de todas nuestras experiencias es como vamos formándonos en comunidad y en sociedad. Y aquí, pues, para empezar a trabajar con la parte de los 4 conceptos, pues vamos a ver este pequeño video, que era uno de los que tenían que observar mientras, para poder hacer la actividad que presentaron el día de ayer. Entonces, les pido que por favor me digan, me confirmen si lo escuchan. Te conocerás qué es la subjetividad. El término subjetividad se utiliza con dos significados. ¿Todos escuchan bien el audio del video? Se escucha, pero un poco Como bajito. ruidoso. ¿Se escucha? Pero un poco bajito, profe. Perfecto. Entonces, empecemos. Que se relacionan. En primer lugar, en cuanto al conocimiento, que en filosofía se refiere a la propiedad de percepciones, a los argumentos y lenguaje basados en un punto de vista del sujeto que piensa. Por lo tanto, influidos por los intereses y deseos particulares de éste. La propiedad de percepciones tiene que ver con la forma en que yo sujeto veo el mundo, en la forma en que pienso de algún hecho. Por lo tanto, la percepción que tengo yo del mundo, los hechos y los sucesos, y que para otra persona puede tener un significado completamente distinto. En segundo lugar, en cuanto al sujeto, desde el punto de vista sociológico, la subjetividad se refiere al campo de acción y representación de los sujetos, siempre condicionados a circunstancias históricas, políticas o culturales. Es decir, una persona desde que nace está en contacto con otras. Esta es su familia. Posteriormente,
este sujeto se inserta a otros grupos sociales, como lo es la escuela o la comunidad. Lo subjetivo, entonces, se crea a partir de las ideas que los padres comparten a sus hijos, que son adquiridas de forma inconsciente y que muchas de las veces se transmiten de generación en generación. Así lo afirma Vygotsky. La subjetividad representa la especificidad de los procesos psíquicos humanos en las condiciones de la cultura. Es decir, la subjetividad es parte inherente del sujeto, no surge de la nada, sino que es construida por nuestras experiencias y procesos vividos, por la cultura donde estamos inmersos y a la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, los procesos de subjetivación son relatos que la gente hace de sus experiencias, condimentados con recursos subjetivos que se han desarrollado en el momento de vivirlas, emociones, pensamientos y hábitos. Por último, la subjetividad no solo es individual, también es propia de una organización social. Listo. Aquí uno de ustedes, Lady, tienes la manita levantada. ¿Se te quedó levantada o tienes alguna apreciación? Listo. Aquí hay algo muy importante. Estamos hablando del primer concepto que es subjetividad. Como lo explicó uno de nuestros compañeros, creo que fue Carlos, nosotros somos el cúmulo de aquellas experiencias que a medida de nuestras vidas pues van sucediendo. Esas experiencias inician primero en la familia, porque es la familia la que nos empieza a dar las normas, digamos que condiciones para poder salir a desenvolvernos como seres sociales. Después de esa familia, en esa interacción vamos saliendo a lo que es las instituciones educativas. Llámese un jardín, llámese un preescolar, llámese una escuela, un bachillerato, una universidad o un espacio para formarnos como profesionales. Pero también la comunidad hace parte de lo que es el barrio, de lo que es el vecino, de lo que es aquel amigo con el que constantemente hablamos. Lo discutíamos en una sesión anterior y era, si yo como ser vivo en una familia que desafortunadamente no sigue las normas sociales y tienen ciertas cosas para hacer, pues eso es lo que voy a adquirir en ese espacio pequeño, en esa comunidad. Pero la sociedad, que es un poco más grande, que es donde muchas personas convivimos, va a juzgar o a señalar aquello que se aprendió o no en cierta etapa de la vida. Por ejemplo, cuando en una familia se nace y la mayoría de las personas pues bueno, tienen tendencias al robo. Quienes se están formando desafortunadamente van a ver eso como algo normal y va a ser la subjetividad de ese individuo la que va a señalar si está bien o no. Ya más adelante, cuando entra a la parte social, nos vamos a dar cuenta que eso es completamente ajeno a lo que dicta la norma, porque estamos en un espacio en donde convivimos con el otro, con los demás. Y es a partir de ahí, de cómo esas normas sociales nos van construyendo. Y nos damos cuenta que la subjetividad es completamente individual, producto de aquellas historias vividas, pero que tienen a atender una normalización. Entonces ahí es cuando vamos a mirar los cuatro conceptos que ustedes vieron, digamos que en la primera parte de su trabajo. Entonces, la subjetividad, en definitiva, podría decirse que es la manera en que cada persona, cada sujeto percibe, interpreta esa realidad que vive, que está formada por experiencias, por emociones, por creencias y por valores. Y esa subjetividad está relacionada con la interacción social, que es el proceso mediante el cual todos los sujetos, incluyéndonos, nos relacionamos entre nosotros. De esa manera intercambiamos ideas, intercambiamos normas, afectos y construimos un significado compartido.
Alguno de ustedes digo, profe, pero es que estamos hablando de símbolos. Claro, si yo a ustedes les pongo el símbolo de pregunta acá, pues todos vamos a saber que es un interrogante, porque como comunidad y como sociedad ya lo hemos organizado y ya lo tenemos estipulado. Entonces, está la subjetividad, está la interacción social, pero eso es desde la parte comunitaria, pero está también la parte del sujeto y la de identidad. Ese sujeto como la persona que actúa, que piensa, que siente dentro de una sociedad y es un ser consciente, capaz de tomar decisiones y tener una posición frente al mundo. ¿Por qué? Porque hizo parte de una experiencia y ese sujeto tiene una identidad, que es el conjunto de características culturales, sociales, personales, económicas, que lo definen como un sujeto y cómo se reconoce a sí mismo. También en medio de sus presentaciones y de sus ejemplos decían, profe, pero es que también estamos hablando de las comunidades indígenas. Claro que sí. Cada comunidad, o sea, somos una sociedad, pero la sociedad se subdivide y en esas subdivisiones hay una identidad. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Pregunta. Carlos. Profesora, una cuestión importante de la interacción social es que hoy día, más que hace 30, 40 años, las identidades, la misma subjetividad y las identidades como un mismo sujeto en este momento dependen de contextos que son completamente interdependientes. Es muy difícil ya hablar ahorita de una sociedad completamente aislada o una cultura permanentemente estable. Y ahora ya se habla de culturas híbridas o se habla, o la formación del mismo sujeto tiene muchos pormenores hoy día para ser complejamente esta situación. No es fácil estar hoy en día entendiendo este contexto. No, y también hay que hablar de tendencias y modas. Porque estamos en una sociedad colombiana, listo, pero Colombia tiene 32 departamentos, pero cada departamento tiene X y Y municipios, pero cada municipio tiene X y Y barrios, pero cada municipio tiene X, o sea, somos el cúmulo de, pero también estamos tan interconectados que en algunos momentos eso va cambiando. Y como va cambiando, también depende de las modas, de la interacción que hay, de las redes sociales. Aquí en Colombia, por ejemplo, la moda de los terians no se fijó porque somos todavía una cultura muy conservadora que está señalando todo el tiempo en qué es bueno, en qué es malo y pues digamos que señalamos muy fuerte ese tipo de situaciones. Pero lo dice Carlos, profe, es que estamos tan permeados de tantas cosas que es muy difícil saber si esa identidad y esa identidad puede durar unos pocos meses o un buen tiempo. Y es ahí como sujetos que tenemos la posibilidad de ser capaces de tomar esas decisiones y tener una posición frente al mundo respecto a lo que va ocurriendo en cada momento. Entonces, por ejemplo, acá está muy fácil. Eh, Podemos decir que a través de los símbolos, a través de las representaciones, hay una forma de construir identidad. La imagen visual de la identidad está dividida entre lo que son las resistencias y las representaciones. Carlos lo decía muy bien, profe, pues que es tan poquito el tiempo, son tantas las cosas que suceden en este tiempo actual que no sabemos si esa resistencia sí la tenemos o no la tenemos. Y ahí yo pongo diferentes logos. Entonces, em, pregunto, ¿cuál de todas esas empresas ¿con cuál de todas esas empresas nos quedamos para poder comprar una maleta, un bolso? Necesitamos un bolso de viaje. ¿A cuál de esas empresas le vamos a comprar? El que quiera. Toto, Toto. Angie, ¿por qué le vas a comprar a Toto? pues que las otras no las conozco como tal. Entonces la que he oído más famosa es Toto. Perfecto, Angie. ¿Quién compra en otra empresa? Yo compré dos maletas de viaje, pero en Arturo Calle. Listo. ¿Por qué en Arturo Calle, Carlos?
Porque ofrecía el tamaño preciso el día en que necesitaba comprar una, el tamaño y pura casualidad, diferencia de todo, estaban en promoción, un descuento. Entonces, comparando precios era exactamente casi lo mismo, un poquito más económico. pero no era la marca. No, yo fui pensando en Toto o en otra marca de maletines. Perfecto, miren, acá hay algo muy importante. La imagen visual de la identidad entre resistencias y representaciones. Tanto Lady como Carlos dijeron, no, profe, en Arturo Calle porque estaba más barata que en Toto. Profe, no, en Toto porque la conozco. Estas imágenes hacen parte de marcas y esas marcas, pues a nosotros todo el tiempo nos tienen señalados. Simplemente pienses en un segundo cómo están vestidos y de qué marca, así sea la marca del vecino que es el que elabora el producto, tenemos puesta. Y esa representación social dice, prefiero Adidas porque es una marca internacional o prefiero, miren, mírenlo de esta manera. Yo, yo les dije a ustedes una maleta o un bolso para viajar. Escogieron Toto y Arturo Calle porque hacen parte de empresas que construyen esos elementos. Pero en ningún momento dijeron, no, espere, profe, Adidas o Nike también generan maletas. Entonces, esas representaciones hacen que nosotros tengamos una idea, y simplemente es un logo, una idea de un producto. Y a partir de ahí también nosotros nos generamos algunas, digamos, concepciones con respecto a qué es bueno y qué es no. Carlos. Con respecto a la marca de Adidas, Nike también tienen maletas, como su merced lo dice, pero bueno, yo tal vez por mi profesión he aprendido algo de mitigar riesgos. Soy economista, pero pues uno trata mucho de riesgo financiero y cosas por el estilo. Y viajes al exterior. Entre las pautas que dan para los viajes al exterior se recomienda no comprar marcas estándar o marcas o maletas que no lleven algún logo específico, es decir, una marca de maleta que venga completamente negra o café o que diga Adidas o Nike, porque es que este tipo de maletas genera mayor probabilidad de cambio en un aeropuerto. Son las más comunes en todos los países. Pues si uno compra artículos locales como Toto o Arturo Calle, es muy difícil que en otro país a ti te puedan cambiar la maleta. Esa es una de las cosas con las que uno tiene que jugar a veces de probabilidad de riesgo, cambio. Aquí estamos hablando de probabilidad y riesgo, no de una identidad, por ejemplo. Yo digo, no, es que es local y lo dice nuestro compañero. Esto es algo local, entonces yo apoyo a lo local. No. Carlos dice, no, profe, es que es para poder salir del país y estar tranquilo. Tengo estos dos que son locales, que nadie las va a conocer, que no va a ser internacionales. Pero también en esas representaciones hegemónicas están lo que es, por ejemplo, la marca de Adidas y Nike, que hacen parte de una marca global, podríamos decirlo, porque en gran parte de los países pues están estas dos. Y esto por simplemente dar un ejemplo. Entonces aquí hablamos de que la marca es una representación y esa representación va dentro de lo visual y dentro del poder simbólico. Esa marca es una construcción estética. Ustedes mismos lo decían, pues profe Toto, porque en Toto yo conozco la marca y la marca sencillamente es buena, es económica. Yo, profe, pero es que yo me fui para los dos lados y dije, los dos son buenos. Me sirven para viajar al exterior, por ejemplo, pero una está más económica que la otra. Esa marca es una construcción estética, pero también genera una diferenciación porque pues reduce unos parámetros de identidad y de reconocimiento. Arturo Calle es una empresa colombiana que le da trabajo a muchas personas, que piensa en sus empleados. Arturo Calle igual, que normalmente le da trabajo a amas de casa, mujeres emprendedoras que a partir de ahí, pues con sus horarios va a permitir pues que ellas lleguen a sus hogares y pues estén bien. Eso no lo miramos dentro de la imagen, dentro de la identidad visual. En la identidad visual decimos unos parámetros, unas necesidades puntuales y un reconocimiento. Pero cuando nos vamos al poder simbólico, nos damos cuenta de que hay unas subjetividades dentro de la marca y esa marca representa X o Y situación con respecto por ejemplo, una empresa en el país. Entonces, hablamos de que hay representarse para ser reconocido. Hay una identificación. Las marcas territorializan o identifican o niegan las identidades en un escenario global.
El ejemplo más claro lo dio Carlos, profe, si tú vas con una maleta que tenga marca Adidas o Nike, va a ser fácil robársela, pero como no reconocen lo propio, lo que nosotros tenemos como colombianos, pues no va a ser tan fácil. Entonces ahí, digamos que niegan esa identidad porque no conocen lo que se crea dentro de nuestro país. Entonces, en esa identificación, las marcas descubren o niegan las identidades de un escenario específico. Y esa comercialización, el territorio se convierte en producto. ¿Por qué? Porque vamos a decir, a nivel mundial están Nike y están Adidas, pero a nivel Latinoamérica está Arturo Calle y está Toto. Entonces, digamos que hay atributos que se les dan a las marcas y que tienen unos factores diferenciales. Y hay una parte de homogenización que genera falsas singularidades. Entonces, por ejemplo, si es colombiano, entonces no sirve. Es un ejemplo, ¿sí? No es que no es así. Pero esa homogenización lo que pretende es que todo el mundo tenga lo mismo, porque Nike, Adidas, Reebok son las mejores marcas, por dar un ejemplo. Entonces, en el mundo capitalista, lo entendemos como una forma de consumo. Hay unas marcas que forman parte del patrón capitalista, que todo a la final pues termina siendo mercancía. Y en definitiva pues el capitalismo lo que pretende es generar lucro. Es un lucro, pero en ese sistema capitalista lo que hay son tres puntos: la identidad, el reduccionismo y la desigualdad. Esa identidad mm, mm, prioriza y pone la marca perdón, posiciona la marca. Entonces, es muy extraño, no es muy extraño, no. Cuando nosotros miramos el iPhone o cuando miramos un celular de otra referencia, pues sabemos que hay un posicionamiento y hay una relación con la marca, que dependiendo del poder adquisitivo de la persona, pues va a tener uno o el otro. Y ahí es cuando se reduce el producto a cierta utilidad. Entonces, por ejemplo, ya tenemos la marca, que la marca es Apple. Ese Apple va a tener una identidad porque va a decir, bueno, poder adquisitivo, pero va a reducir la cantidad de personas que van a poder acceder a ellas por el dinero que se tiene. Y va a generar una desigualdad económica, social y ambiental. Y adicional a eso, bueno, entonces tenemos un producto, tenemos una marca y hay una construcción de identidad. Pero pese a que estamos, digamos que en un sistema capitalista que todo el tiempo nos está mostrando que vamos a consumir, hay unas identidades emergentes y están esas resistencias locales. Entonces, ya tenemos el ejemplo de Apple, pero también tenemos el ejemplo de las maletas. Entonces, pese a que hay muchas marcas, pese a que hay muchas cosas en el mercado global, los pequeños, digamos que los pequeños empresarios, o bueno, los no tan reconocidos, van a generar resistencias y esas resistencias van a ser de tipo local. ¿Qué es lo que hace mi vecino? Entonces mi vecino tiene una fábrica de zapatos y son mejores que las de marca, perfecto. A partir de ahí nosotros vamos a consumir lo que él está dando. Entonces esas microresistencias locales, mm, digamos que alteran un poquito el sistema, pero son las identidades colectivas las que nos hacen, las que nos vinculan como individuos, las que nos vinculan a ese espacio físico. Entonces, por eso es que Angie, que Lady, que Carlos, que Valerie, que Pablo van a decir, no, esperen, están estas maletas, pero mi vecino hace unas muy buenas y tienen una marca de calidad porque las hemos probado. Esas identidades emergentes son las que generan resistencia local y están asociadas al género, a la orientación sexual, a las clases económicas, a la religión, a las edades. Lo decía nuestra compañera, profe, llevo un año por fuera, 1 o 2 años por fuera de la institución educativa, hace poco me gradué, pero tiene una resistencia social y dice, yo me estoy formando porque esto es lo que quiero. Y también en medio de esas identidades emergentes hay expresiones artísticas y hay expresiones culturales que hacen que lo que sea global, que lo que está para todo el mundo,
hay muchas cosas para todo el mundo, pero hay resistencia y esa resistencia es la que genera esa persona del local vecino, esa persona que construye sus sacos manuales y no necesita de un marketing general para poder que las personas le compren. Y ahí hay una práctica, hay unas prácticas de creación visual. En muchos lugares creemos que es aquello de marca y aquello que todo el mundo tiene es lo mejor, pero no. Hay unos colectivos aquí en Colombia, en Argentina y en Chile, que investigan la parte cultural y gráfica de Colombia, esos murales que hacen tan bellos en las ciudades, también en los municipios, y es una forma de resistir y demostrar que desde lo propio y desde lo cultural podemos construir comunidad. Y en Argentina, por ejemplo, están los iconoclasistas, que es un colectivo argentino que a través de talleres y de investigación creativa genera formas de representación para la comunidad. Y en Chile hay un proyecto que rescata personajes, que rescata eventos y tradiciones del imaginario cultural. No sé si hasta esta parte hay alguna pregunta. Estamos yéndonos lectura por lectura. Preguntas, aclaraciones. Profe, no le entendí. Una reacción para saber que no estoy sola. Todo está claro por ahora, profe. Perfecto. Entonces, para la construcción de identidad y de comunidad, hay que recordar que a nivel mundial existen muchas marcas y existen muchas cosas que siempre estamos viendo por las redes sociales, pero que existen resistencias comunitarias y locales que van a permitir que desde otros entornos se construyan las cosas. Lo decía muy, muy claro con las dos empresas colombianas, Toto y Arturo Calle. Ahora, y acá va nuestra compañera, no me acuerdo si era Lady, a colaborarnos dentro de su experiencia. Estamos hablando que el sujeto es el cúmulo de todo aquello que vivió dentro de sus experiencias, en la comunidad, en su familia, en sus escuelas, con el otro, con sus amigos. Y el segundo documento habla del sujeto social, la subjetividad y la desvinculación. ¿De qué va a hablar? Pues sencillamente del conflicto, pero de aquellas personas que se desvincularon de ese conflicto armado que tanto nos ha golpeado a nuestro país. Entonces, solo les voy a proyectar un pedacito, que viéramos un pedacito de este video. Espérame un segundito. Ay, un segundito. Espérame, listo. Este es Antonio Navarro Wolf. Vamos a ver este pequeño video. Quien lo quiera ver, pues más, lo quiera, digamos que profundizar, yo voy a enviar la presentación mañana para que la tengan lista. Entonces, ¿para qué sirvió la paz con la guerrilla del M-19? Vamos a mirar un fragmento. Y el grupo guerrillero, cuyo nombre fue inspirado en un controvertido hecho político de 1970, dejó las armas en marzo de 1990, hace ya 30 años. ¿De qué le sirvió a Colombia la desmovilización de los autores de la toma a la Embajada de la República Dominicana y al Palacio de Justicia? Hagamos memoria. En los años 70 del siglo XX, Colombia no tenía internet, telefonía celular ni redes sociales para que la gente presumiera o se insultara por cualquier cosa. La tecnología para la transmisión de datos en las jornadas electorales era precaria. Lo que sí había era una increíble sensibilidad en temas políticos y electorales, en medio de la cual Colombia fue a las elecciones presidenciales de 1970, las más controvertidas de la historia nacional. ¿Y por qué controvertidas? Pues porque fueron las últimas del Frente Nacional, el famoso acuerdo entre liberales y conservadores para repartirse el poder en Colombia. Según ese acuerdo, las presidenciales de 1970 las tenía que ganar un conservador. O sea, que el país elegía, pero no al que quisiera, sino al que tocaba. Pues resulta que en esas elecciones presidenciales el candidato del Frente Nacional era Misael Pastrana Borrero,
el papá de Andrés Pastrana, y se enfrentaba al general Gustavo Rojas Pinilla, el abuelo de Samuel Moreno Rojas. Se armó tal escándalo que los resultados oficiales solo vinieron a conocerse el 15 de junio, es decir, 2 meses después. En esa elección votaron 4.036.458 personas. Ganó Pastrana, pero por solo 64.000 votos. Los orígenes del M-19. Ese hecho, popularmente conocido como el fraude electoral de 1970, sirvió para ponerle nombre a un nuevo grupo guerrillero, el M-19, nacido de la unión entre algunos exintegrantes del grupo político del general Rojas Pinilla, la ANAPO, con algunos exintegrantes de las FARC y con intelectuales universitarios. ¿Quiénes fueron los fundadores del M-19? Jaime Bateman, o Bateman. Estuvo primero en las FARC y en la ANAPO del general Rojas Pinilla y murió en un accidente aéreo en 1983. Fue el líder del M-19. Carlos Toledo Plata, médico santanderiano y congresista por la ANAPO. Lo mataron en 1984 después de que había sido amnistiado por Belisario Betancur. Iván Marino Ospina, al igual que Bateman, fue expulsado de las FARC, en donde pensaban que era un infiltrado de Estados Unidos. Murió en 1985 durante un operativo de las fuerzas militares. Su hijo, Jorge Iván, es el alcalde de Cali. Álvaro Fayad también estuvo en las FARC. Fue torturado y condenado a 26 años de prisión por un tribunal militar, pero recibió luego la amnistía del gobierno de Belisario Betancur, tras la cual volvió a las armas y ordenó la toma del Palacio de Justicia. Murió en 1986 en un operativo policial en Bogotá. Carlos Pizarro León Gómez también estuvo en las FARC, también desertó, también fue torturado durante el gobierno de Turbay y también se acogió a la amnistía del gobierno de Belisario Betancur. Y también era del comando del M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Luego, como jefe máximo, condujo al M-19 a la desmovilización. Firmó la paz con Virgilio Barco. Ingresó a la política. Se hizo candidato presidencial y lo mataron 1 mes y medio después de dejar las armas. Antonio Navarro Wolf, pastuso, ingeniero sanitario. Fue el segundo de Carlos Pizarro en las negociaciones de paz. En 1985 fue herido en Cali con una granada. Perdió una pierna y quedó con dificultades para hablar. Después de firmar la paz ingresó a la política. Fue constituyente, ministro, alcalde, gobernador, representante de la Cámara y senador. Entonces, simplemente el video es para recordar un poco esa parte de cómo la desvinculación después del conflicto va a generar una subjetividad en aquellos actores que estuvieron en medio de esa situación. En la historia de Colombia, pues conflicto podemos trabajar en cualquier aspecto, en cualquier tema, en cualquier año, porque pues desafortunadamente somos un país violento desde tiempos de la conquista. Entonces, vamos a hablar de que el sujeto combatiente se desdibuja en la masa, en las formas de simbolización propias y se adhiere a ese colectivo. ¿Cómo es posible que esa persona, que es una persona común y corriente, pase a enlistar las filas? Pues cuando se adhiere a esa idea, a esa posición que tiene digamos que el grupo al cual se va a inscribir. Y ahí es cuando el sujeto social, cuando esa persona se constituye en un diálogo, pero la subjetividad empieza a flaquear, porque ya no es una subjetividad individual propia, sino que hace parte de aquella visión o de aquellas ideas que se tienen en un grupo determinado. Y ahí decimos que hablar de sujetos implica hablar de unas trayectorias, claro, unos procesos de vida, pero cuando estamos en ese grupo armado, en esa comunidad, es la trayectoria de los que están ahí y de esos procesos de vida de aquellos que o reclutaron o me reclutaron, o aquellos que por convicción propia están construyendo una identidad en un grupo armado. Y en medio del documento, pues se dice que se habla de subjetividad a partir de comprender que se está sujeto a una cultura. Y si la cultura es de guerra, y si la cultura es por una ideología, y si la cultura es por una experiencia, pues sencillamente esa comunidad en la que yo habito, pues va a generar en mí unos cambios y unos pensamientos
que van a estar, digamos que relacionados con el grupo al cual me voy a inscribir. Entonces ahí hay un problema del sujeto, porque ya no es un sujeto individual, sino un sujeto social. Y ese sujeto social va a estar en la disputa con ese sujeto individual. ¿Qué fue lo que me enseñaron en la casa? ¿Qué fue lo que aprendí como comunidad? ¿Qué fue lo que me hizo construirme como persona? Y esa parte social, que es la que, digamos, que hace presión para que yo pueda cumplir con lo que se me asignó en su momento. Y en medio del conflicto, pues la totalidad va a ser constituida por la subjetividad individual y por esa parte social. Ahí, no sé, creo que fue Lady, tú que estuviste varios años y estás todavía en medio del conflicto, ¿cómo ves la construcción de subjetividad de aquella persona que, digamos, cometió un delito, cometió un error? Porque a la final, pues, son las acciones y las normas las que nos juzgan o no. Creo que fue Lady, ¿sí? Que estás ahorita en el IMPEC. Sí, profe. Lady, entonces, por favor, dentro de lo que has visto, explícanos un poco de cómo esa persona que termina en la cárcel, por ejemplo, pasa su identidad, pero tiene una identidad, pero a la final comete el delito por presión social, por una necesidad. Bueno, tú eres la que conoce más sobre el tema. Buenas noches. Pues como dice la profe, las personas cometen los delitos, digamos el perfil criminal que se manejan acá en el IPEC, unos es por la necesidad, ¿no? Entonces podríamos irnos directo al delito del hurto. He conocido casos que hay personas que han cometido dicho delito, pero es porque no han encontrado más opciones, porque hombres ven a su mamá enferma, a sus hijos enfermos, y por más de que han vendido tintos, han ido a trabajar lavando carros, lo que sea, no les dan la oportunidad, les miran muchos peros. Entonces la manera más fácil de esta persona es decir, bueno, yo voy a robarme, no sé, una moto, o voy a robarle a alguien la billetera, el celular, lo que sea, cualquier elemento. Y con eso ellos no lo miran como que "Ey, estoy haciendo este daño a la sociedad", sino que según esto yo puedo lograr mantener a mi familia a salvo. Por Pero vemos ejemplo, casos que escogemos, digámoslo, no sé si ustedes han escuchado sobre la Casa del Pique en Pereira. Bueno, es un lugar, es una casa, pero cuando tú quieres desaparecer a alguna persona que fue testigo de algo, que te debe, que te fue infiel, bueno, tantas cosas, entonces esta gente se dedica a ir a encontrar a estas personas, y como lo acabé de decir, la casa de pique, se dedican a picar a las personas. Entonces aquí no podemos ver que el perfil criminal sea porque es una necesidad, sino porque ellos ya les gusta hacer ese daño. Ya son personas que se han criado en ese entorno delictivo, que para ellos es algo normal. Y es verdad, tú coges y hablas con ellos, son pelados de alrededor de 25, 30, 18, 19 años, creo que el mayor tiene como unos 45, y ellos te decían, no, es que a nosotros nos pagan 2, 3 millones por desaparecer esta gente, y esto es nuestro trabajo, y por lo tanto, pues nosotros lo hacemos. Entonces ellos miran eso no como una necesidad, sino como el trabajo, como en lo que ellos se profesionalizaron, porque no es que las cárceles sean las universidades del crimen, sino que la gente ya por fuera, en los diferentes crímenes existentes, ellos se van profesionalizando. Entonces ahí tú vas mirando diferentes perfiles, como decía profe, gente que lo hace por su necesidad, gente que ya realmente está metida en ese entorno. También podemos ver los casos de violencia sexual, que hay gente que dice, no, yo no lo hice, y lloran, y bueno, yo he visto salir gente libre porque pues realmente no lo cometieron, pero tuve un caso, eso fue en Cartago Valle, cuando trabajaba en esa cárcel, que el interno a mí me dijo, no,
Yo le digo, bueno, ¿y usted por qué está, no? Porque soy muy curiosa. Entonces él me dijo, no, es que lo que pasa es que mi hija se me ofreció. Una niña de alrededor 13, 14 años. Entonces yo tenía como unos 65, 67. Y lo dijo con tal naturalidad y dijo, no, es que ella se me ofreció y la mamá murió y ella se me ofreció y pues como ella estaba, ella tenía que hacer lo que la mamá hacía. Entonces, en realidad, la gente, pues a veces llega y todavía sigue en su locura y se cree toda esa parte delictiva, como cuando llegan acá a la cárcel y el caso que te comentaba del hurto al principio, y gente que se arrepiente y mira, pues no duró, que de pronto debieron esforzarse más, porque pues ya acá miran que es muy difícil todo, ¿no? Entonces se arrepienten, gente que acá aprende trabajos, que aprenden de madera, que aprenden a tallar, que es jabones, y bueno, y las diferentes artesanías que les van enseñando entre internos. Entonces hay gente que sí cambia, porque mira todo el dolor que pasa tanto la familia como ellos, pero hay otras personas, como los anteriores casos, que realmente ellos dicen no, esa es nuestra profesión, o otros que dicen que eso es normal que suceda. Bueno, Muchas gracias, Lady. Sí, te estamos escuchando. Lo que pasa es que, aparte pues de la casa de pique que mencionas en Pereira, pues nosotros, o bueno, a nivel general, uno conoce a nivel país, Buenaventura, Buenaventura, casas de pique, pero no lo lleva hasta la cercanía que nosotros tenemos. Eh, y gracias a los ejemplos que nos dio nuestra compañera, estamos hablando que el sujeto se va a construir en un proceso de diálogo y en ese proceso de diálogo lo va a hacer de forma individual y colectiva, así como la normalización de ir a desaparecer personas, también estamos hablando de ese proceso de subjetivización que se construye desde las experiencias y el decir, bueno, no está bien, no lo hice bien, pues voy a mejorar y voy a buscar otras opciones de vida. Y es a partir de ahí, o por lo menos, no es señalar, ni juzgar, ni mucho menos decir si estuvo bien o estuvo mal, pero sí comprender que las personas que están inmersas dentro del conflicto, dentro de ciertas situaciones, su contexto ha generado que eso pase. Y cuando eso pasa, hay una tendencia a normalizar las cosas porque su comunidad lo permite. Pero pues recordemos que tenemos unas reglas sociales y son esas reglas sociales las que nos organizan en comunidad y pues las que permiten que tengamos una sana convivencia, porque imagínense todo el mundo haciendo lo que quiere. Y ahí entonces entra esa parte del sujeto social como un ser histórico, como un ser simbólico, como un ser relacional. ¿Por qué? Porque el individuo no va a existir de forma aislada. Somos el producto de esas relaciones históricas, culturales y simbólicas que en definitiva nos construyen a nosotros desde la parte social y en nuestro próximo devenir. Puede que cambie, puede que lo que vimos en algún momento y lo teníamos como algo que era normal, que se podía hacer, con las experiencias pues cambie, pero como lo dijo la compañera Lady, puede que no. Entonces ahí, en el caso de los excombatientes, esa condición de sujeto social se forma dentro del grupo armado. Se forma dentro del grupo armado, ya lo había dicho, por reclutamiento, porque por la necesidad. Ahí les boto un dato y es que hay un libro hermoso que se llama Crecimos en la guerra de Pilar Lozano. Están las experiencias de jóvenes y niños que fueron reclutados durante la guerra y pues en medio de su reinserción contaron por qué están ahí, por qué llegaron allá. Pero bueno. En el caso del excombatiente, pues esa condición de sujeto social se forma dentro del grupo armado porque a la final pertenece a un colectivo y es ese colectivo el que le va a decir, venga, no, es que usted tiene que actuar y tiene que pensar y estos son los valores que sostienen nuestro colectivo y si usted está aquí es porque lo decidió o porque le tocó, pero en definitiva usted tiene que seguir los parámetros de nuestra comunidad. Y es ahí cuando el individuo se sujeta a esa ideología del grupo, a ese lenguaje de guerra y pues a esa promesa que se hace cuando se enlistan las filas, a esa promesa de una justa causa. Y ahí también es cuando el sujeto social
es en definitiva la totalidad de un movimiento. ¿Por qué? Porque no es acabado, porque puede que tenga una síntesis de su construcción personal y social y de esas instituciones, de esas relaciones con el otro, pero puede cambiar, puede transformar. Y es esos relatos de los excombatientes los que nos van a permitir conocer que en medio de la guerra, pues las acciones no se justifican, pero sí hay por lo menos un motivo, un porqué. Y en medio de todo eso, pues la identidad de ese excombatiente está determinada por unos imaginarios colectivos cuando se recluta. Vamos por la patria. Es que el enemigo es, por ejemplo, el gobierno. Es que hay una revolución y esa revolución tiene que cambiar y debe haber unos parámetros de justicia. Y ahí es cuando se le da sentido a lo que esa persona, ese combatiente hace. Y ahí está el desafío del sujeto, que es cuando decide romper con esa estructura y se va y lo que quiere es salirse de ese grupo. ¿Por qué? Porque aparte que toma la decisión, ya está seguro de que no quiere pertenecer más a ese grupo delincuencial, debe reaprender en el contexto social. Ya aprendió lo que el grupo armado quería enseñarle, sus valores, sus reglas. Pero cuando se desmoviliza hay un choque fuerte. Supongo que Lady lo vio y ustedes, compañeras, cuando salimos de esa zona de confort en la cual hemos llevado mucho tiempo y chocamos con algo completamente diferente. O son otras reglas, es enfrentarse a una vida social diferente, a unas miradas que nos estigmatizan, ya le doy la palabra a Lady, que nos estigmatizan, que nos están señalando. Y pues es esa vida civil que en definitiva nos va a generar como algo ambiguo, como algo en lo que no, como lo que no llevamos tanto tiempo, y pues al no llevar tanto tiempo hay cosas que cambian. Lo decía Carlos al inicio, profe, pero es que hoy en día uno no sabe cuánto va a durar esa representación social. Y ese sujeto que se va a reincorporar, pues debe reaprender, debe reconstruir sus modos de ser, de hablar, de confiar, de vincularse con el otro. Lady. Eh, Profe, la verdad, escuchando lo que usted dice, ¿no? Cuando uno tiene acercamiento con las personas que han pertenecido a grupos guerrilleros, uno mira que la ideología de ellos está muy marcada, porque pese a que, digamos, están entre cuatro paredes, ellos aún siguen llevando su ideología, aún creen muchos de que el hecho de estar en una cárcel por X delito valió la pena porque supuestamente están defendiendo un país. Y cuando ellos, digamos, ya pasa el tiempo, los años, y observan que todo lo que ellos dieron, su juventud, no logró cambiar ese país, es donde ellos como que uno los observa y tienen como un gran resentimiento, porque tal vez no lo miran como que perdí el tiempo, sino que no di más de mí para mejorar eso. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo es tanto que les daña la cabeza a esta gente para que ellos creen que matar a personas o hacer estos desplazamientos forzados es algo bueno porque están, digamos, peleando por mejoras de un país? Entonces siempre cuando nosotros pues tenemos la oportunidad de hablar con ellos, observamos que ellos siempre están pendientes de su ideología y muy marcada tanto hombres como mujeres, o sea, ahí no se hace la diferencia. Y mira que nosotros como colombianos, la gente del común por lo general no tenemos como ideologías fuertes y por eso creo que tal vez muchas comunidades no son tan fuertes para defender sus ideologías y para poder crecer y por eso a veces vivo más en la corrupción que en la defensa de los derechos humanos de las personas de las diferentes comunidades. No sé si alguien tiene algo para complementarle a Lady, y si no, pues acá lo complemento. Mm, Bueno, hay algo muy importante y es esa construcción como sujeto de identidad que tenemos, porque pertenecemos a un grupo social. Sí, puede que en la actualidad cambie y fluctúe, pero estamos hablando en este caso de los excombatientes. Y recuerden que la violencia en Colombia es desde antes del Bogotá, o sea, de 1948. Y
esa construcción de identidad es tan marcada en las personas que hacen parte de todos los grupos sociales. No le vamos a llamar paramilitar, no le vamos a llamar guerrillero, desmovilizado, no. De todos los grupos sociales, y es en medio de de poder adherirse a ese grupo social que se construyen ciertas, digamos que ciertos pensamientos y ciertos valores y pensamientos para poder defender aquello que en lo que siempre he estado inmerso. Y entonces ahí hay unas dimensiones de la subjetividad. Entonces está la dimensión simbólica, que es el lenguaje, esos significados que permiten construir, por ejemplo, soy un combatiente, soy revolucionario, hago parte de. Esa es la parte simbólica, pero también hay una parte imaginaria, y esa parte imaginaria va desde los mitos, las creencias y esas narrativas que le dan sentido hacia actuar. Lo decía la compañera, es que creo que no hice lo suficiente y todavía me faltó. Entonces está, por ejemplo, esa idea de liberar al pueblo, de vengar la injusticia, de servir a la causa. Y hay un material que son las condiciones concretas. Desafortunadamente, nos inscribimos a ciertos grupos por nuestras condiciones, por la condición de vida, por la desigualdad, porque estamos seguros de que este cuento que nos están echando de país no estoy de acuerdo con él. Camilo Torres, que es el cura guerrillero, sociólogo, que construyó una de las facultades de la primera facultad de sociología del país, dijo, no, esto no es para mí. No estoy de acuerdo con lo que estamos viviendo a nivel país, me voy y me voy a las armas. Desafortunadamente, pues no duró mucho, pero su pensamiento trascendió y dijo, no estoy de acuerdo, pero aquí voy a luchar en territorio. Entonces también ese material, esas condiciones son las que de alguna u otra manera hacen que esa subjetividad de la persona generen que nos adhiramos a un grupo. Y esa subjetividad se forma y se transforma dentro de unos imaginarios sociales, que son estructuras compartidas. Entonces, pues como yo estoy con el otro y el otro piensa similar a mí, pues eso es lo que nos va a unir y nos va a cohesionar. Por ahí es como los grupos armados crean, por ejemplo, imaginarios de justicia, de resistencia o de venganza, que van a funcionar como ese dispositivo de identidad colectiva, porque como todos estamos en pos de una sola cosa, que es, por ejemplo, la justicia, pues vamos a continuar y vamos a mirar cómo lograr ello. Entonces ya estamos en el grupo, ya estamos arraigados a ese pensamiento, pero cuando ya no quiero estar ahí, ¿qué pasa? Y estamos hablando de un proceso de desmovilización que implica esa crisis, esa desestabilidad. Y sino que Carlos no lo mencione. Soy economista, pero estoy hablando de subjetividad y estoy hablando de la parte de sociología. Entonces, digamos que hay cosas que nos desestabilizan y el excombatiente su subjetividad, su imaginario de guerra que ha construido durante toda su vida, pues ya no le encaja cuando va a la vida civil, porque en la vida civil son otras normas, son otras situaciones, son otras perspectivas, y el desmovilizado va a generar digamos que un sinsabor, un vacío existencial. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué pasé de un pensamiento, digamos que casi radical en cuanto a la posición de lucha, de guerra, a reincorporarme a una vida social que lo que necesita es un ser que esté en función de un trabajo, de una familia, de una sociedad, de una comunidad? Y es en ese después que eh, hay una parte del lenguaje que ya no es el combatiente, ya no es el revolucionario que está ya en las filas, ya no es el soldado, ya no es el enemigo, ya no es eso, es simplemente una persona más que hace parte de una comunidad, es de una sociedad civil y ese rótulo que tiene pues ya se va a acabar y el sujeto lo que va a tener es que cambiar todo lo que vivió durante años para poderse anexar a la cotidianidad y tiene que interiorizar normas, tiene que interiorizar valores al grupo en el cual pues está, digamos que inscribiendo o al cual va a ser parte después de su desmovilización. No sé si aquí hay alguna pregunta, alguna duda, si, profe, no entiendo nada, usted está hablando muy raro.
o algún comentario más. Señora. Carlos, Ligia, Pablo, que no he leído el chat y Pablo está por acá. Hace rato, Pablo, si me pueden por favor colaborar leyéndole a Pablo, alguien que esté pendiente del chat. Dice, ¿cuáles son los fundamentos más importantes para que la subjetividad sea interesante en la interacción social? No hay unos fundamentos, Pablo. No hay un fundamento porque la subjetividad se construye con la historia de vida de cada persona. Y en medio de esa historia de vida, mm, ¿somos el combatiente que está en la guerra? ¿O somos el economista? ¿O somos la persona, la auxiliar de enfermería? ¿O somos la docente? ¿O somos la mamá o el papá de alguien? ¿O el tío, el abuelo o el hermano de alguien? Entonces, esa subjetividad no tiene unos fundamentos. Simplemente las bases la da la misma sociedad, la misma comunidad. Tú eres el resultado y cada uno de nosotros somos el resultado de una experiencia de vida. Dice Pablo, en Colombia la violencia armada prolongada ha generado silenciamiento de voces individuales, de libre expresión, ha traído desigualdad social, pobreza, falta de acceso a la educación, a comunidades marginadas. Y por eso es que muchos de los excombatientes llegaron allá. Decía uno de los casos que le pagaban 600.000 pesos por poder estar allá. Dijo, no tengo nada en la casa, pues mejor me voy para allá, porque pues al menos tengo algo que comer. Y cuando llegó, en lo primero que le sirvieron fue en una hoja de plátano. Y cuando llegaron el pocillo y el pocillo y el plato, que eran de dotación, fue lo mejor que pudo vivir. Entonces, digamos que es mirar cómo el excombatiente, en medio de todo el discurso que la comunidad le dio, está cambiando y llega a reincorporarse a la sociedad. Que todavía hay reinsertados, claro que sí. Lo que pasa es que Colombia ha dejado un poco de lado la parte del conflicto armado y se le ha olvidado se hizo un proceso de paz. Dice Carlos. La subjetividad no solo en países como Colombia. Recordar que países de países con más de 40 años de dictadura que violan día a día la subjetividad. No es solo un modo de producción. La misma sociedad escoge esas posturas por cuestiones de ideología. No estoy haciendo política, pero simplemente miren la imagen que el día de ayer el presidente de Estados Unidos subió simulando que era un ser religioso. Y cuando le fueron a preguntar, dijo, no, es que esa cruz que puse es la de la Cruz Roja. Y mi forma de vestir era la de un médico. A ver, de verdad nos cree tan ilusos a la comunidad internacional que tenemos los ojos vendados y no vamos a comprender el sincretismo entre lo que está tratando de mostrar que de alguna u otra forma era un Mesías. Hay que mirarlo desde ese lado. Pero bueno, sigamos. Valerie, porfa, estás pendiente del chat que Pablo está por acá y pues lo estoy dejando atrás. Listo. Vale, profe. Gracias. Bueno, entonces, la desvinculación del grupo armado, hablamos de una ruptura, de un duelo y de una reconfiguración. Cuando hay una desvinculación, no es solo la entrega de un fusil, sino una fractura integral de ese sujeto que lo entrega. Es el momento en donde se desmorona su parte simbólica y esa coherencia de vida que tiene. Hay una ruptura identitaria, pues el excombatiente pierde el lugar que ocupaba dentro de un grupo, su nombre, su guerra, su función, su jerarquía, sus vínculos afectivos, y debe reconstruir una identidad sin el respaldo de una comunidad. Valerie. Bueno, voy a hacer la pregunta porque el compañero Pablo la colocó en el chat, ¿no? Él pregunta que cómo se fortalece la subjetividad. Ok. ¿Cómo se fortalece la subjetividad? Dentro de las mismas experiencias, dentro de la posibilidad de diálogo con el otro, dentro de la lectura del contexto, dentro del conocimiento de las normas, porque pues a la final
somos parte de una estructura social. Entonces, la identidad se estructura con el otro. La identidad se estructura desde mi conocimiento y desde mi formación, dentro de lo que yo puedo leer, dentro de lo que puedo conocer, dentro de ese diálogo permanente, del reconocer que vivo en una comunidad y que no estoy para dejarla de lado, sino para reconocerla y que hago parte de ella. Carlos. Gracias. Profe, por ejemplo, en las lecturas, no recuerdo en este momento cuál era la que estaba, había una parte donde mencionaba, pues yo lo deduzco de la siguiente manera. La subjetividad se forma a partir de dos condiciones espaciotemporales. Espaciales, como su merced lo mencionaba ahorita, que decía que cada barrio, cada ciudad, cada, llamémoslo así, comunidad tiene su propia identidad, trata de crear sus propias identidades o los grupos de moda, etcétera. Y temporalmente, pues se indica que esto prácticamente va evolucionando a través del tiempo. Y para darle respuesta al compañero, pues hay una partecita de la respuesta, se forma espacio-temporal, y la otra es, lo mencionaba la profesora al principio, y era que la subjetividad se forma desde el inicio en la familia, digamos que es la primera formadora de la subjetividad de ese sujeto, y va evolucionando a través de las instituciones, es decir, del colegio, de la misma religión, lo mencionaban los documentos, y advertía algo muy importante en la lectura y decía que a veces cuando las personas ingresan a un grupo, una comunidad o la cuestión que sea, eh, hace respetar y, como decimos los colombianos en palabras muy sencillas, se come el cuento de que su grupo es mejor que el de otros, que su subjetividad y la interacción social que tiene este grupo es mejor y está por encima de los otros. Entonces ahí citaban el ejemplo en la lectura de los que cambian de religión, por ejemplo, o que o ingresan a partidos de políticos racistas o no racistas, o comunistas o capitalistas. Entonces cada uno visualiza de esa manera. Entonces uno podría llegar a una conclusión aquí abiertamente y decir, pues la subjetividad no es una verdad prácticamente, no existe una subjetividad verdadera. Eso ya cada uno depende de su entorno y de su espacio donde esté ubicado. Exacto, gracias, Carlos. No hay digamos que no hay una receta como lo menciona Carlos. Somos el producto de muchas interacciones sociales. Somos el producto de cambios, porque nuestra compañera lo dijo, profe, yo ahorita soy auxiliar de enfermería. Estoy estudiando para mejorar y saber de seguridad y salud en el trabajo. Pero en 3, 4 años, nuestra compañera dirá, ya soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Y mi formación me dice que. Entonces, a partir de lo que ella construyó como estudiante, como profesional, como hija, está generando una subjetividad. Y recordar que sí, en medio de todo hacemos parte de un grupo social que debe estar dentro de la norma, ¿sí? Porque recuerden que los nazis, el nacionalismo, el fascismo y toda la parte de las guerras, pues fue en un momento que se creyeron mejor que otro. Y pues esa no es digamos que la finalidad de una construcción social, sino más bien aportarle, y ustedes como futuros profesionales, aportarle a esa comunidad a la cual pues voy a dirigirme. Bueno, entonces, ay, 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 ya me dormí el pie. Bueno, aquí vamos cerrando, entonces yo puse la caricatura de Matador con las categorías analíticas de la desvinculación, pues desde la categoría política, la moral, la identidad y la organización. Entonces hablamos de que hay la política, pues la pérdida del sentido ideológico, el efecto que hay en el sujeto, pues el desencanto. Hay una crítica interna. Desde la parte moral, pues hay un cuestionamiento ético sobre esas acciones de guerra. Hay una culpa para algunos, hay un arrepentimiento, pero también hay una opción o un deseo de reparar. Y estamos hablando de la identidad que se transforma ese yo colectivo, que era lo que preguntaba nuestro compañero, a un yo individual. ¿Por qué? Porque en medio de digamos que de nuestras interacciones y de nuestra formación, eso que me formó al inicio cambia, es constante y se transforma. Y pues es ahí cuando se busca un sentido personal y la necesidad de ser reconocido. Y que finalmente dentro de la organización hay una desarticulación de esa jerarquía que el desvinculado pues va a tener.
que va a tener inseguridad, todos la vamos a tener porque pues a la final va a cambiar mucho el sentido de lo que en algún momento fuimos. Yo no soy la mujer que fui hace 2 años. Yo no soy la mujer que fui hace 3, 4 meses porque he cambiado y mis pensamientos se han transformado y mi subjetividad como persona ha cambiado. ¿Por qué? Porque cada cosa lo hace a uno reflexionar y en medio de todo pues se da cuenta si está bien o está mal lo que se está haciendo cuando lo reflexionamos. Entonces, bueno, esto ya. Vamos a cerrar con la parte de identidad. Entonces, la subjetividad finalmente, el sujeto soy yo y soy la construcción de aquello que me formó, la familia, la escuela, la comunidad. Mi subjetividad depende de lo que yo interioricé en esa formación y de lo que constantemente llega a mí, que puede ser transformado. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la parte de identidad. Vamos cerrando. Cuando te miras delante del espejo, das por sentado que este eres tú, que es tu reflejo. Incluso cuando te haces una fotografía o un selfie, como se dice ahora, en el lavabo, como estoy haciendo yo ahora mismo, también das por sentado que el que aparece en la foto eres tú. Muchos animales no son capaces de reconocerse, no tienen conciencia de su imagen corporal. Sin embargo, nosotros lo damos por sentado. Sabemos que este es nuestro reflejo y no es otra persona o otro ente que está al otro lado observándonos e imitándonos. Este es el origen de una construcción muchísimo más compleja y que nos va a formar como individuos completamente independientes del resto del grupo. Estamos hablando de la identidad y de esto es lo que vamos a hablar esta semana. La identidad es un factor que tiene el individuo para percibirse único y diferente. Y ya puesto, crearse la idea de la imagen que proyecta a los demás. Esta imagen se empieza a crear desde niños. Y concretamente empieza cuando somos capaces de reconocernos en un espejo. ¿Cuál es el inicio de la identidad? Ya lo hablamos en el segundo vídeo de la serie Recordando, con el experimento de Martin Conway. Los niños menores de 15 meses no se reconocen aún en el espejo, pero a partir de esa edad ya empiezan a verse reflejados. Estos son los primeros pasos para formar la identidad, el sí mismo. Según mí, el sí mismo es el producto del desarrollo de los individuos en el seno de la sociedad y se constituye a través de la propia actividad y de la propia experiencia. Se empieza a estructurar hacia los 2 o 3 años de edad aproximadamente, por consecuencia de desarrollo neurológico. El cerebro sigue madurando a un ritmo muy rápido a estas edades. La interacción social, el contacto con otros niños y, por supuesto, el juego como un simulacro de roles sociales y de papeles a desempeñar. Y tercero, el desarrollo del lenguaje. El niño comienza a expresarse y puede ver cómo los demás se expresan. Así es como el niño va descubriendo cuál es su lugar en el mundo y cuál es el de los demás. Aquellos que tengan contacto con los bebés, ¿no notáis que sobre estas edades se vuelven más caprichosos y más rebeldes? Empieza a aparecer más a menudo la palabra no. Lo hacen porque saben que sus actos tienen consecuencias en el mundo real. Están poniendo a prueba sus límites. Es en estos comienzos cuando surgen dos ideas sobre uno mismo, lo que podemos resumir como el mí y el yo. El mí sería la imagen que tenemos de nosotros mismos frente a la sociedad como un sujeto pasivo, más adaptable, alguien que ha interiorizado ya las normas y los valores de la comunidad. Sería un componente más conformista. Son otros los que toman las decisiones por mí. Yo solo me dejo llevar. A mí me visten, a mí me llevan al parque, a mí me dan de comer. Mientras que el yo es la imagen activa, un sujeto de acción que desarrolla su rol. La acción nuestra modifica el ambiente. Yo juego, yo decido, yo elijo lo que quiero hacer. ¿Y qué componentes tiene esta nueva identidad? Nombre, la imagen de tu cuerpo, las experiencias que vives, los valores de reconocimiento social que además son también un símbolo de estatus, como es la fama, el honor, el respeto y los grupos a los que perteneces.
Todo esto es lo que conforma tu identidad. Haz la prueba. Intenta imaginarte que te vas a presentar por primera vez a alguien, y muy rápido. ¿Cómo lo haces? Hola, me llamo Gambito de Sousa y soy probador de colchones profesional. Hola, me llamo Taufa y soy estudiante de Derecho. Hola, me llamo Azofaifo y soy un gordo ceboso y asqueroso. ¿Con cuál de las tres fórmulas te presentarías? Exacto, con alguna de las dos primeras. Como primer signo de identidad, siempre señalaremos nuestro nombre. Y después, aquel rol social o función con la que nos sintamos más destacados o que tengamos más reconocimiento en nuestro grupo. Siempre vamos a buscar una imagen social positiva de nosotros mismos, lo que se llama el sí mismo positivo. ¿Qué pinta la sociedad en nuestra identidad? Nuestra identidad se forma siempre por la interacción con un grupo. Nos sentimos únicos porque existen los demás. Todo depende de cómo interactuamos con la comunidad, por las ideas que tengamos, por el afecto, por cómo percibamos las cosas. Y Valerie, tienes la manita levantada. Bueno, mientras Valerie regresa, entonces, la identidad en definitiva, podríamos decir que hace parte de unas reglas, de unos valores y de unos comportamientos que en definitiva nos caracterizan como seres humanos, como personas. Y esa identidad, después de haber interiorizado esas reglas, esos valores, esos comportamientos, pues nos van a generar una conciencia social. Claramente lo decía Lady, profe. Resulta que hay personas que roban y desafortunadamente lo hicieron porque fue la última salida. Y hay personas que tomaron la decisión y hicieron, no lo vuelvo a hacer. Como hay otras que sencillamente, las que trabajan en la casa de pique, lo toman como un trabajo, como su oficio. Entonces, esas reglas, esos valores son las que nos van a definir a cada uno de nosotros y son en definitiva lo que en este momento es Erika, es Angie, es Valerie, es Lady, es Carlos. Esos somos en este momento el cúmulo de unos valores, de unos comportamientos y de unas reglas sociales. Valerie. Ahorita sí, profe, es que no te había escuchado ahorita. El compañero Pablo pues hizo otro aporte en el chat, el cual dice que la identidad es el conjunto de características, rasgos, valores, creencias y experiencias que permiten reconocer a una persona como única y diferente de los demás. La identidad se transforma a lo largo del tiempo. Pues ahí está escribiendo más, tocará esperar. Listo, Valerie, muchas gracias. Sí, eso se va transformando. Nosotros no somos unos seres inacabados que, listo, a los 10 años ya estamos, ¿no? Se los explicaba yo ahorita. Estamos en constante transformación, en constante perfeccionamiento. Y pues finalmente hablamos de un sujeto, una subjetividad y una subjetivación desde la mirada. Bueno, este último documento fue un trabajo que se hizo para la universidad, para la UNAT, de unos chicos que estaban haciendo su práctica y se dieron cuenta que a la final para repensar al sujeto es importante tener en cuenta que el sujeto hace parte de unos procesos históricos, sociales y culturales propios de América Latina, propios lo decía nuestro compañero, pero es que son más de 40 países, claro. Colombia son más de 1132 municipios. Nosotros desafortunadamente tomamos muchos de los marcos eurocéntricos o europeos para lograr esa complejidad, pero no nos damos cuenta que nuestras culturas indígenas, nuestras culturas afro, nuestras culturas rum, también aportaron y hacemos parte de esa transformación social y que los jóvenes en este momento, y siempre lo vamos a hacer porque en algún momento fuimos jóvenes, son agentes que construyen sentidos, que construyen saberes y que construyen experiencias que no se tienen que importar desde otros países, que no tienen que haber unas modas para poder dar su propia identidad, que desafortunadamente estamos permeados con las redes sociales, sí, y que todavía dependemos de ellas, sí, y quién sabe hasta cuándo, pero pues que hay una existencia y que esa construcción de identidad se da desde la interacción con el otro. Y que en la actualidad pues hay una crisis del mundo moderno, Carlos lo dijo al iniciar,
que el sujeto se comprende como algo fragmentado, como algo plural, que ya no somos dueños completamente de nosotros, sino que somos parte de un poder, de un discurso, de una cultura, de una moda. Y el sujeto latinoamericano, por ejemplo, está todavía en una tensión y siempre va a estar entre una tensión entre lo que fue la herencia colonial y esas luchas de autodeterminación, porque pues somos colombianos, hacemos parte de un montón de culturas y un montón de historias que nos autodeterminan. Y que ese sujeto moderno se concibe como un ser que es autónomo, que es racional, que es universal, pero en muchas ocasiones no nos damos cuenta que lo que nosotros construimos hace parte de un progreso, de un control, y que se invisibilizaron muchas cosas desde la conquista y desde los procesos sí, de conquista y de transformación social, porque no es más una imposición de culturas. Pues que la identidad no es fija ni esencial, sino que se está construyendo en unos diálogos y que hay unos conflictos para esa negociación simbólica y que el joven actualmente, y siempre lo será, es un sujeto socialmente producido, pero que también es capaz de producirse a sí mismo y de transformarse, que el joven no es inacabado. Em, la subjetividad entonces es un espacio de experiencia, de sentido y de poder. ¿Por qué? Porque esa subjetividad se va a definir como un conjunto de experiencias, significados, de emociones, mediante las cuales los sujetos se reconocen a sí mismos y hacia el mundo, y que en América Latina mm, la subjetividad se configura dentro de mucha desigualdad, lo decían ustedes, desigualdad en violencia, desigualdad de género, desigualdad porque todavía, bueno, no racismo, sino una diferencia genotípica y hay exclusiones, y que esa subjetividad no solo hay una interiorización psicológica, sino simbólica y política, porque pues lo que está dominando el momento es también lo que genera una comprensión de la realidad y que construyemos identidad. Y pues finalmente el sujeto, el sujeto moderno, los jóvenes son seres racionales, no son tabula rasas, le decía en algún momento Descartes, que se consiguen como racionales, que son autónomos, que son universales y que no dependen solo del conocimiento europeo, sino que esa idea de progreso pues hay que dejarla de lado y que en la actualidad tenemos una crisis del sujeto moderno porque pues es necesario mirar los estudios decoloniales y de ahí que salga los estudios, por ejemplo, de Boaventura de Sousa, y que el sujeto pues se comprende como como algo fragmentado y plural, y que no somos dueños absolutos de nosotros mismos, sino que hay unas relaciones de poder, de discurso, de cultura. Miren las imágenes actuales de un Oriente Medio, de un canal de Suez que no quiero, que quiero tener el poder sobre él, pero que eso también influye en la construcción de identidad como colombiano, porque es que, ¿qué está pasando con los combustibles fósiles y por qué estamos dialogando en el discurso de hoy hay que hacer una transición energética? Entonces, el sujeto relacional y situado, podemos decir que en el estudio que hicieron en la universidad, que hay una crisis con el sujeto moderno y que se necesita considerar al joven como un sujeto socialmente producido, pero que también es capaz de transformarse, de agenciarse. Valerie. Profe, el compañero Pablo nos comparte nuevamente que la identidad se construye permanentemente en diálogo entre lo que eres, lo que has vivido y el entorno en el que te desarrollas. En síntesis, el sujeto es el ser humano en tanto que es capaz de pensar, actuar y tomar decisiones. Exactamente. Y que los jóvenes en América Latina hay que tener presente que en medio de todo lo que hay, en todos esos cambios sociales y estructurales de gobierno, de economías, también se está formando y se está autoconstruyendo. Y que ya no somos los ninis, los que no estudian ni trabajan, sino son jóvenes que quieren libertad y que llevan sus portátiles para cualquier parte del país y pueden trabajar desde allá, que están cambiando un poco la perspectiva que se tuvo hace unos años. Entonces ahí hablamos en definitiva y como cierre que hay una subjetividad
Bueno, el texto anterior era cómo los jóvenes en Latinoamérica construyen su identidad, dejando de lado las estructuras eurocéntricas con las cuales nos hemos venido formando, por ejemplo, nosotros. Y finalmente, pues hablamos de que la subjetividad es un proceso mediante el cual los individuos nos convertimos en sujetos después de una interacción con las estructuras sociales. Que hay una construcción social, pues nosotros como sujetos nos moldeamos con las normas, con las instituciones y con el discurso con el grupo social en el que estemos. Pero que nosotros nos transformamos, esos sujetos que somos nosotros, nos reapropiamos y resignificamos los discursos que escuchamos, que tenemos, para poder construir nuestras propias percepciones y nuestra propia existencia. Y que hay unas alternativas para esa construcción de sujeto, que están los lenguajes culturales, en la música, en las redes sociales, en el activismo digital. Y finalmente que los jóvenes reconfiguran su lugar en el mundo y cuestionan esas lógicas de poder, digamos que del adulto, pero también de los europeos, porque pues a la final nosotros somos los que formamos las comunidades y a los jóvenes también los estamos formando. Que ellos más adelante tomen su posición, pues es diferente, pero nosotros también le estamos aportando al otro. Em, Aquí en América Latina, pues hay investigaciones desde el enfoque cultural que estudian la relación entre la juventud del cuerpo y el consumo y comunicación, que muestran cómo los jóvenes producen significados y estilos de vida. Hay investigaciones desde el enfoque político que analizan las prácticas educativas, comunitarias, artísticas y también hay unas investigaciones que buscan rescatar saberes locales desde la memoria colectiva, desde las alternativas y pues desde la mal llamada periferia, que son comunidades que están construyendo desde lo local. Y pues hasta acá sería la explicación del día de hoy. Pero pues quisiera antes que ustedes, por favor, en el chat o a través de una manito levantada, den su posición sobre lo que es, bueno, den su posición con respecto a esos 4 conceptos que son sujeto, comunidad, identidad y interacción social. Entonces, ¿quién quiere empezar para ir cerrando? Pero no todos al tiempo. Alguien está escribiendo por el chat. ¿Quién quisiera definir uno de los 4 conceptos? Los que ya participamos. Yo creo que les va a tocar a Carlos, a Angie, a Lady, a Valerie. ¿Cómo despeinado? Bueno, yo me aventuro para comenzar. Dale, Pues Carlos. yo hace rato mencioné que había como una escala. Sujeto, subjetividad, comunidad y, ay, máquina, se me olvidó la otra, Interacción. relaciones, interacciones. Entonces, voy a comenzar por sujeto. El sujeto es, digamos que el concepto de sujeto ha evolucionado históricamente desde la filosofía y la sociología. Dejámoslo como un poquito así como para resumirlo en ese sentido. Pasamos de un sujeto religioso de la Edad Media a un sujeto racional en la modernidad y hoy día un sujeto, no sé cómo decirle, pero podríamos llamarlo posmoderno de otra manera, donde reconoce la alteridad, es decir, reconoce a los demás o debe reconocer a los demás, digamos, desde ese punto de vista. El sujeto, la profesora mencionó algo muy importante, el sujeto es una persona que tiene poder de agencia. Y cuando nosotros hablamos de poder de agencia, es un poder de cambio social. No sé, pero yo lo estoy mencionando más bien desde el punto de vista de la economía. Precisamente cuando Amartya Sen escribe un libro que llama Desarrollo y Libertad, él menciona en su primer capítulo esto sobre la construcción del sujeto en los últimos 30, 40 años, donde el sujeto tiene esa capacidad de agencia, es decir, de poder intervenir socialmente. Y bueno, ese es como el primer concepto que pronto quiero hablar. No sé si todo de una vez, profe, o bueno, la identidad también. A mí me llamó mucho la atención. Yo no sabía, por ejemplo, de los niños, del estudio de los niños, donde decía que 15 meses, cuando yo vi los videos, decía que hasta los 15 meses ellos se reconocen y dicen, "Ay, este soy yo". Bueno, en su mentecita, digamos, pequeñita,
Ellos identifican esa identidad. Entonces una cosa es soy el yo y otra cosa es el mí, que es lo que distingue ahí el autor del video. Digamos que la parte de la comunidad, bueno, la identidad se va construyendo. A veces hablamos de identidad nacional, regional, local, etcétera. Yo, como aporte personal, yo considero que la identidad hoy día, no sé si la profe alguna vez ha leído los textos de Néstor García Canclini sobre que habla de las culturas híbridas. Néstor García Canclini, un filósofo argentino, sociólogo del año 90, habla de las culturas híbridas donde dice que prácticamente, con lo que estaba mencionando al final la profesora, con respecto a la cultura latinoamericana hoy día, digamos que se ha dejado influenciar muchísimo y yo quiero hacer aquí un comentario que una vez escuché en otro país, en Europa, donde me decían que es el que los latinoamericanos no tenemos una identidad clara y no tenemos una cultura fuerte, que la cultura y la identidad de nosotros es demasiado, demasiado débil. Por más que queramos decir que tenemos ascendencia indígena o milenaria o lo que sea de cualquier cultura maya, azteca, me decían a mí, es que ustedes los latinos no tienen nada marcado, porque mire, los alemanes sabemos quiénes somos, los franceses saben quiénes son, los escandinavos saben quiénes son, los japoneses sí que más son más rígidos en ese sentido de su cultura, pero ustedes todo lo que les caiga, todo lo absorben y no tienen y cambian cada día de cultura. Entonces, cuando uno mira a Néstor García Canclini, entiende esta definición de la cultura latina. Nos vestimos como europeos, comemos a lo gringo o a lo mexicano, tomamos cerveza y escuchamos música a lo mexicano. No hay una cultura como estable prácticamente y lo que nos caiga. Hay una vez que un filósofo habló sobre que en Colombia había tres tipos de estrato social, los mexicanos que era el estrato bajo, el estrato medio era el americano y el estrato alto era francés o inglés, tenía sus comportamientos. Conclusión, cuando uno empieza a analizar y a leer sobre las identidades latinoamericanas de los diferentes países, sí, nos distinguen rasgos, los mexicanos de una manera, brasileños de otra, argentinos de otro, por el acento, una que otra costumbre diferente. Es más, hay un caso muy particular de Argentina. Argentina antes de iniciar la guerra en el año 82-83 contra Inglaterra por las Malvinas, los argentinos se creían europeos y ellos a tal punto que cuando inició la guerra a ellos les tocó decir, oiga, no, nos acordamos que nosotros somos latinos, por favor, latinos, ayúdenos. Entonces la mayoría de países latinoamericanos le dio la espalda a los argentinos y dijo, defiéndanse solos porque ustedes llevan diciendo que ustedes son italianos, que son ingleses, que son europeos, entonces como no son latinos no los vamos a ayudar. Y eso fue una de las razones por las cuales Argentina se queda solo en la lucha contra Inglaterra. Entonces, como conclusión, profe, para no extenderme mucho, la identidad desde mi punto de vista no está muy marcada, que digamos. Y no estará, compañeros y Carlos, no estará porque nosotros hacemos parte de esas experiencias europeas que llegaron a invadir, a conquistar, a robar, y fueron ellos los que en medio de la mezcla de todo lo que hubo, porque pues acuérdense los indígenas, los esclavos, los europeos que llegaron aquí, pues construyeron lo que somos actualmente y nosotros a la final pues terminamos siendo ese cúmulo de muchas cosas y no hay algo, por lo único que se rompe la camiseta, por lo único que se rompen, digamos que el discurso es por una camiseta, pero la camiseta no identifica a todo el mundo y no identifica lo que es país y nación, simplemente es un símbolo de un momento de euforia y de poder, pero no más. Y es una crítica que tenemos, por eso no he leído no, a Néstor García, pero así como, como Carlos nos envía a Néstor García, hay que leer también a Boaventura de Sousa con la parte de la decolonización, en donde pues nos De la muestra mano de que, Alicia. sí, ese es de Boaventura de Sousa, ¿y cuál es el otro, Carlos? No, el otro sí no me acuerdo bien, de colonización de algo se llama, y el más común, en el capítulo 1 o 3 creo que habla mucho de lo que tú estás mencionando, de la mano de Alicia se llama. Está disponible por internet gratuito. Si nos lo pueden enviar, mucho mejor. Pero pues la idea, compañeros, es esto, es enriquecernos dentro del discurso y poder escuchar a los, por ejemplo, yo voy a ir a la Feria del Libro y voy a buscar este autor. Pero bueno, en definitiva lo que queremos comprender es que em, la subjetividad va a ir cambiando a medida que nosotros vayamos pasando los años y a medida que vayamos interactuando con el otro. Que nosotros como sujetos también vamos a ir cambiando, claro que sí, porque somos el producto de ese cúmulo de experiencias. Y finalmente la comunidad, esa comunidad con la cual nos relacionamos,
pues es la que nos va a dar, digamos que algunas reglas y valores para poder interactuar con los demás. Y esa interacción social es la que nos aporta, la que nos construye, pero también la que nos diferencia del otro. Y es esa interacción social y esas normas, digamos que apropiadamente sociales, las que nos van a permitir vivir en comunidad. No sé si alguien más tiene algún otro aporte. Por aquí la señorita Valeria. Bueno, profe, ya pues con lo que cada uno sabía y lo que terminamos de entender en esta reunión de hoy, en sí pues todos sabemos que el sujeto es cada persona que con su forma de pensar, sentir y actuar, y que a partir de lo que vive y de las personas con las que se relaciona va formando su identidad, que es lo que lo hace único y cómo se ve a sí mismo, que también se mencionó en uno de los videos que mostraste donde él hablaba pues que ni siquiera los animales se pueden reconocer a sí mismos ante un espejo. Entonces, pues esa persona no está sola, sino que forma parte de una comunidad como lo es su familia, su barrio, su escuela, en donde él comparte costumbres, valores e ideas. Y a través de la interacción social, perdón, es decir, al convivir, hablar y relacionarse con otros, el sujeto sigue construyendo su identidad y también influye en los demás. Exactamente. Sí, creo que bueno, nosotros somos el resultado de esa interacción con el otro. Lo que tú dices, lo que tú haces, sí, es una identidad, pero no se ha formado solita, depende de. Entonces, inicialmente yo les quiero dar las gracias a todos, porque en definitiva es una clase que es de gusto, es de interés, porque esta es una asignatura una lectiva. Y la lectiva ustedes la decidieron y decidieron estar acá. Entonces, para mí, de verdad, que tenerlos 2 horas concentrados y estando aportando todo el tiempo me parece maravilloso. Vamos a tener unas cipas, son cipas organizadas por mis compañeros y por mi persona. La primera es sobre cómo usar las normas APA en los textos escritos. Entonces, les voy a enviar también la invitación para el que quiera entrar, para el que diga, uy, profe, me está dando duro esas normas APA, necesito una explicacióncita. Maravilloso. Cierro. Ah, bueno, así, Lady, eso es, eso es de ustedes. El sujeto soy yo, la persona que toma decisiones, vive experiencias. La identidad es cómo me defino, estudiante, mujer, hermana, y la subjetividad es la forma en que pienso, siento todo lo que pasa. Todo eso me conecta cuando interactúo con los demás, porque sin esas relaciones no sabría quién soy realmente. Exactamente, Clara. Yo creo que tú lo cerraste muy bien. Em, los asiáticos construyeron conocimiento mientras que otros copiamos un poco y lo transformamos. Sí, señor. Aquí los que están diciéndolo al grupo, bueno, ustedes solucionan por allá. Carlos, cierra, por favor. No, yo tenía una pregunta, profe. Es que con respecto al trabajo número 2 o la segunda unidad, tenemos que escoger un video, una película, Señor. y creo que había que definirlo, algo así, no sé. Bueno, voy a permitirme aquí abrir mi campus, aquí rápidamente. Sí, hay 5 películas que ustedes deben elegir. Espérenme, yo comparto pantalla. Acá, compartir mi pantalla. Son 5 películas, deben elegir una y a partir de ella hacer un cineforo con con personas mayores a 16 años por el contenido de las películas. No es que tengan lenguaje, bueno, sí, sí tienen violencia y tienen algunas cositas un poquito desfasadas. Entonces, van a escoger una de las 5 películas que es Pobre Teens, Extrañas Criaturas, El Joker, Distrito 9, La Chica Danesa y Escritores de Libertad. Van a escoger una de esas y en el foro van a decir, estimados compañeros, yo, Valerie, escogí Poor Teens, Extrañas Criaturas, por esto, esto y esto. Listo. Ya después de que la seleccionemos, hacemos nuestro cineforo y a partir de ahí, pues, hacemos la discusión de todo lo que tiene la guía. Igual yo esta semanita hago el video y les explico, pero la idea, me equivoqué, creo que puse, no, creo que puse la misma imagen, voy a cambiarla. Entonces, eligen la película y la ponen acá en el foro. Dicen, compañeros, yo escogí tal.
por esto, esto y esto. ¿Listo? Y no se pueden repetir. ¿Comprendido? Ah, ok, listo. Sí, yo igual, como siempre, les voy a grabar el paso a paso, porque como apenas estamos empezando, entonces les grabo el paso a paso, esto es lo que hay que hacer, y ustedes pues deciden. Y pues no siendo más, nuevamente les agradezco muchísimo el espacio que se hayan tomado de estar aquí conmigo. Valerie nos hizo un grupo, el chat no lo voy a cerrar todavía, lo cierro mañana, entonces para quien quiera ingresar ahí. Y nos vemos, creo que dentro de 20 días para la primera CIPAS, que es eh, uso de normas APA en los contextos académicos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, que descansemos todos y pues que tengan un lindo día. Mañana, si Dios quiere, en sus trabajos, en sus cosas, sus actividades. Que estén muy, muy bien. Hasta luego. No, profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.